humor, amor, paz. Buenos días. Vamos a hablar de un tema bastante difícil que se llama disociación. ¿Qué es esto de la disociación? Bien. Leemos el curso, bien. Sentimos que nos resuena, que lo que estamos leyendo tiene mucho sentido, decimos, pero luego dejamos el libro, damos la vuelta y vamos al mundo real y hacemos lo que el ego dice, dándole poder al mundo. Justificamos nuestros juicios, complacemos nuestro especialismo en las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una experiencia muy común. Una similar es que casi todos los estudiantes del curso podría dar fe de esto, de que él o ella puede estar leyendo un pasaje en el curso, llegar al final de la página o al final de un párrafo y olvidar cada palabra que acaba de leer. Esto no es porque el curso esté más allá de su capacidad intelectual, sino que el culpable ha sido el miedo. Es como si el ego nos dijera, no le prestes atención a eso. Y así llegamos al final del párrafo, seguro de que no le hemos prestado atención. Claro, integrar lo que dice el curso en nuestra experiencia cotidiana es el fin de nuestro ego, porque no solo deshace el sistema de pensamiento de juicio, de especialidad, de ataque, sino que va a deshacer la existencia misma, la individualidad, esto que yo pienso que soy. Entonces siempre tenemos que proteger. Entonces, como cualquier estudiante del curso sabe, hicimos un mundo macrocósmico y hemos formado nuestros cuerpos individuales que llamamos nuestras vidas microcósmicas para escapar de la amenaza de nuestras mentes. El ego nos dice que la amenaza es la ira de Dios. Claro, es una mentira. La amenaza es nuestra toma de decisiones, reconociendo que cometimos un error eligiendo al ego y el temor del ego de que elijamos de nuevo. Esa es la amenaza. Si volvemos a elegir, escuchamos la voz del Espíritu Santo, que nos dice que la separación jamás sucedió, nos parece el principio de la expiación, entonces significa que todo lo que siguió a esa creencia en la realidad de la separación tampoco sucedió, lo cual significa que yo nunca sucedí. En el capítulo 28 se nos dice, el mundo terminó hace mucho tiempo. Y así nos aferramos a la memoria de algo que nunca sucedió. O si pareció haber sucedido, se deshizo en el mismo instante en el que pareció tener lugar. Ese es el miedo que tenemos. Y esto nos lleva a tener una mano tomando el curso de milagros, por un lado, y creyendo lo que dice, y por otro lado, lo que representa nuestra experiencia y nuestra vida cotidiana. Entonces lo olvidamos y hay como una barrera que psicológicamente nosotros ponemos, llamada disociación, donde nos disociamos de algo de lo que tenemos miedo. Y lo hacemos así porque las enseñanzas de un curso de milagros nos ponen un poquito aprensivos, temerosos de nuestra propia existencia porque se siente amenazada. Claro, ¿cómo vamos a resolver este tema de la disociación? Bueno, lo peor que podemos hacer es luchar contra nuestro miedo. Eso es lo peor que podemos hacer para tratar de romper las barreras de esta disociación. Esto la fortalece. Lo que Jesús nos pide que hagamos es mirar con Él nuestro miedo al curso y darnos cuenta de esto y reconocer. Ay, pero esto me aterra. Y que es por eso que tengo miedo. Tengo miedo
y creo que la única manera en que podría proteger mi yo individual y especial es disociándolo. Y de este modo creer que puedo escapar del amor. Porque en presencia del amor perfecto, que es el único amor que hay, no hay espacio para la individualidad. No hay espacio para la dualidad. No hay lugar para el especialismo. En el amor perfecto no hay lugar para todo eso. No. Entonces, una vez más, todo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta cuando nos estamos disociando y no juzgarnos por ello, no sentirnos culpables por ello, pero tampoco no consentirnos ni justificarlo o racionalizarlo, sino llevar nuestro miedo ante la presencia amorosa de Jesús en nuestras mentes. Y eso es lo que va a terminar con la disociación. Y esto lo podemos hacer día tras día practicando las constantes lecciones de perdón que se nos presentan, mirar el mundo sin juzgar y mirar a las personas con amabilidad. Eso es lo que comienza a deshacer la disociación. Porque el sistema de pensamiento del ego es cualquier cosa menos amable. Practicar esto día a día es lo que terminará con esa división y nos llevará de regreso a casa. Cuando Helen terminó de escribir el curso, dijo: «Gracias a Dios, por fin hay algo para los intelectuales». Este ha sido un conflicto que continúa a través del tiempo, no solo en los círculos del curso, sino en muchas otras áreas de nuestra sociedad también. Y pensar que si uno mira un curso de milagros correctamente, uno reconocería que es tanto para ser entendido y practicado, tanto intelectual como no intelectualmente. El propósito del texto, que es el núcleo de la enseñanza del curso, obviamente está escrito en un alto nivel intelectual. El libro de trabajo, o sea, de ejercicios, que es un programa de entrenamiento mental de un año, tiene una forma más sencilla. Aunque ciertamente podría ser acusado de ser intelectual, realmente está destinado a la práctica o a la aplicación de los principios del texto que están mucho más allá del nivel de la teoría. Y, como la introducción al libro de ejercicios dice justo al principio, que lo que hace que estos ejercicios sean significativos es la base teórica del texto. Y de hecho uno realmente necesita ambos para aprovechar realmente al máximo el currículum del curso. Cosa que hay estudiantes que no hacen, solo hacen los ejercicios y no estudian el curso. Bueno, el texto es parte del curso. Eso quiere decir que tiene que ser estudiado. Y sin embargo, aquí también vemos que simplemente se aborda como un ejercicio intelectual o como un esfuerzo intelectual, no sirve de nada. El texto tiene que ser leído como una sinfonía, como un poema, ¿no? Debe leerse en parte como la gran obra de arte que es el uso de símbolos, metáforas, la belleza del idioma. Gran parte está escrito en yámbico pentámetro, se presta para eso. Cuando uno separa el texto como lo haría, como un tratado científico, tratando de analizar cada palabra y darle a cada palabra y cada término específico significados, uno se va a arrancar de los pelos porque el curso simplemente no se presta a eso. Los términos se usan de manera inconsistente. Hay contradicciones, hay puntos hechos en una parte del texto que son muy diferentes de los puntos hechos en el otro. Y todo esto tiene sentido cuando uno lee con el corazón y no con el cerebro. Podríamos hacer una analogía entre el texto y la práctica del curso como una escalera, ¿no? Que es un símbolo que el curso usa.
Hay pasajes del texto que nos muestran que empezamos en los peldaños inferiores de la escalera, que representan nuestras experiencias aquí en el mundo como cuerpos, y luego hay pasajes que apuntan a la parte superior de la escalera, ¿no? A lo que está más allá de la mente. Entonces, a medida que uno va leyendo el curso, lo va experimentando como una sinfonía, como algo que no es lineal, sino como algo que es circular, podríamos decir. Vemos cómo los temas se introducen, se dejan de lado, se traen atrás, desarrollando de nuevo, una y otra vez. Que algo sucede dentro de nosotros. Es como si el mensaje del curso resonara dentro nuestro, como una especie de trascender en la parte intelectual. Pero claro, está escrito en un alto nivel intelectual y hay que prestar atención a ello. Y en cierto sentido, a medida que uno trabaja con el curso, uno encuentra que, trabajando a través del intelecto, es llevado más allá del intelecto. No muy diferente es esto de lo que dice el curso acerca de cómo el Espíritu Santo usa el tiempo para enseñarnos que no hay tiempo. Y en cierto sentido, el texto, especialmente como parte especial del currículum del curso, que el texto usa el intelecto como una forma de llevarnos más allá del intelecto. Pero si obstinadamente insistimos en leerlo con solo nuestros cerebros, nos vamos a quedar atascados. Entonces, en este punto, la precaución del curso, en la parte referida al texto, sería realmente útil que recordemos que el ego analiza y que el Espíritu Santo acepta. Que debemos aceptar la verdad del curso, no porque tenga sentido para nuestros cerebros, nuestros intelectos, pero porque algo en nuestro corazón despierta. La verdadera belleza del curso, ¿no?, es lo que atrae a los estudiantes al curso. El 99% de los estudiantes del curso, si hubiesen sabido lo que el curso decía desde el principio, no lo habrían comprado. Los que responden positivamente a su mensaje es que conectan con la esperanza que les da, porque despierta en ellos algo que había estado dormido por mucho tiempo, la esperanza de volver a casa. El curso pasa por alto nuestros cerebros, nos dice que los cerebros no piensan, los ojos no ven, los oídos no oyen. En un sentido, no somos un cuerpo. Los cuerpos de efecto no hacen absolutamente nada. Así que cuando hablamos del curso, tocando nuestros corazones, lo que realmente estamos usando es el símbolo del corazón. Entonces el curso representa una hermosa mezcla del intelecto y el corazón. Por eso comenzamos con nuestra comprensión intelectual al acercarnos al curso, pero no dejamos que lo intelectual se interponga en el camino de nuestra experiencia de amor, que es la fuente del curso, que es el atractivo del curso, el amor a lo que el curso se refiere como la atracción del amor por el amor. Entonces, necesitamos las dos cosas. Pero, aunque parezca, ¿no?, que te resulta muy difícil el curso, igual léelo, porque en algún punto las palabras van a resonar en ti y vas a decir, ahora entiendo lo que me está diciendo. Y a medida que lo vayas leyendo, practica los ejercicios. Son necesarias las dos cosas. No puedes hacer una sola. Bueno, nos vemos. Chao, gracias.